Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a hacer un resumen de una tertulia que tuvimos en el grupo de inversores el día 16. Es una tertulia de las que tenemos programadas dentro del ciclo de tertulias en el grupo. Y en este caso fue escenarios de protección. Era un poco ver cómo se podía proteger la cartera, los pros, los contras, ver cómo se podía hacer, ¿no? La próxima será sobre sucesiones y donaciones, que será el día 21 del 10 y que también haré un resumen y que lo subiré al canal. Muy bien, lo primero de todo es preguntarnos, y en este caso, como ya suele ser habitual, pregunto a inteligencia artificial, ¿cómo puede protegerse un inversor, ¿no? Y entonces pues da una serie de puntos en los cuales pues habla de la diversificación, ¿no? De distribuir tus inversiones en diferentes clases de activos y distintas zonas geográficas, ¿no? Con eso se intenta un poco diluir el riesgo. Eso, bueno, es conocido, pero también sabéis que cuando uno diluye demasiado, pues al final posiblemente vaya en contra de su rentabilidad, ¿no? Entonces no es diversificar por sí, es decir, bueno, pues me compro todo, ¿no? Bueno, hay una solución que sería pues comprarte pues una ETF del mundo pero fíjate, ahí estaría solo diversificando en la parte, por ejemplo, si es de renta variable, ¿no? Sí que tienes la parte geográfica, pero tendrías que decir, bueno, pues si la renta variable va mal, pues posiblemente mis intereses pueden ser perjudicados, ¿no? Entonces, en el tema de la diversificación sí que es importante, pues eso, tener una visión amplia de diferentes activos y poder jugar con ellos de tal forma que vayamos buscando una rentabilidad media que sea acorde con nuestros intereses. Luego, por supuesto, el segundo punto, ¿no? Pues el tema de investigación y análisis es necesario. O sea, lo que no se puede hacer es el primer información que nos llega, o que lo vemos en televisión o que un amigo nos dice, pues ir e invertir, ¿no? Ahí es importante hacer un proceso de análisis, estudiar si es en el caso de una acción, pues la compañía, y en el caso de los mercados, pues ver un poco cómo es el presente. Muchas veces solemos fijar mucho en el pasado o incluso en el presente, pero tenemos que mirar en este caso un poco el futuro, cómo puede evolucionar. Luego, otro punto puede ser inversiones defensivas, ¿no? En el sentido, pues aquí en este caso pues ponía, ¿no? Compra de bonos, pues bueno, bonos de un gobierno, pues yo diría, depende de qué gobierno y depende en qué momento, ¿no? Pues ahí lo sabéis que si la renta variable es complicada, la renta fija pues tanto o más, ¿no? Es importante ver la relación que existe entre subida de tipos y rentabilidad de los activos, ¿no? En estos momentos están bajando los tipos, pues la rentabilidad de algunos bonos pues suben, ¿no? En ese sentido es lo que tengamos en cuenta. Y cuando suben los tipos, pues la situación es exactamente lo contrario. Luego los stop loss y los take profit. Aquí esta es la gestión del riesgo, y cuando nos metemos en un mercado, compramos una acción, lo que tenemos que ver es qué podemos ganar y hasta dónde estamos dispuestos a perder, ¿no? En ese sentido es importante, es la red. En el punto 5 es donde nos centramos más en la charla, que fue sobre seguros y coberturas, ¿no? Hay instrumentos financieros que nos permiten cubrir, pues, por ejemplo, depende cómo vaya un activo, ¿no? En caso de que va a haber una caída, pues podemos ir a unas opciones y, pues, decir, bueno, pues, bueno, lo vamos a hablar mucho más en detalle, pero que sepáis que hay instrumentos financieros que nos permiten hacer un seguro o cobertura en diferentes situaciones, ¿no? Entonces eso posiblemente es en lo que más nos centramos en el tema de proteger, porque otras cosas como es diversificación, investigación, inversiones defensivas, stop loss, eso está en el día a día de nuestra forma de actuar. El tema de los seguros y coberturas, pues, por ejemplo, nosotros tenemos una cobertura para nuestro coche, un seguro para el coche, para nuestra vivienda. En cambio, en el tema de inversiones, normalmente lo que se suele hacer es en momentos o situaciones particulares, porque si no sería pues meter, ya que tenemos comisiones, pues tendremos unos costes de seguros, ¿no? Y entonces en un momento en que tenemos una tendencia clara alcista y que no está previsto que tener ningún problema, pues posiblemente una cobertura con opciones pues nos puede ser costoso, ¿no?
Luego, el punto 6 habla del balance deseado, por supuesto. Cada cierto tiempo nosotros tenemos que ver nuestro plan de inversión y ver si por las subidas o bajadas de determinados instrumentos financieros o activos, pues nos hemos ido de donde queremos estar, ¿no? Luego, pues por supuesto, el mantenernos informado, una información actualizada. Los mercados van continuamente cambiando y es importante que tengamos la idea de actualizar nuestro conocimiento. Y luego el último punto pues es el que habla de asesoramiento profesional. Bueno, yo soy de los que dicen, bien, está el asesoramiento profesional cuando no tienes la suficiente formación. Siempre es bueno tener información de otros profesionales, de otros inversores, pero lo que aquí digo y posiblemente falte sea el de formarnos continuamente como inversores. Bien, continuamos. Las acciones como medidas, ¿no? Pues lo que es importante es tener ese plan de inversión. Aquí os marco el tema del fondo de maniobra. El fondo de maniobra es fundamental para evitar tener que deshacer posiciones de nuestro plan o de nuestras inversiones en el momento menos adecuado. O sea, es como decir, tener un fondo que nos permita, por si tenemos un previsto, pues no sé, pues la vivienda a nivel médico o a nivel de otro tipo, pues tener ese fondo que nos permita, que lo podemos tener en liquidez o lo podemos tener invertido con, no sé, pues a un plazo o incluso a unos intereses que nos suavice la situación de la inflación, pero sí que tener ese fondo de maniobra que nos proteja de vender inversiones en el momento menos adecuado. Gestión del riesgo, por supuesto, continuamente. O sea, cuando pensemos en hacer una inversión, veamos los pros y los contras, y seamos conscientes, la inversión es riesgo, pero si tenemos una idea de cómo puede evolucionar, aunque nos equivoquemos, pero por lo menos hacer ese plan de decir, bueno, si pasa esto, yo hago esto o corto aquí la inversión. La descorrelación, por supuesto. Imaginaros que va muy bien la tecnología, ¿no? Pues dice, no, yo todo en tecnología y me cojo el activo Pues bueno, te puede ir muy bien durante un tiempo, pero sin lugar a dudas, si no tienes una correcta descorrelación con otros activos que cuando, por ejemplo, no sé, pues el tema tecnológico o el tema industrial pues cae, pues si no tienes otro activo que digas, oye, cuando esto cae normalmente este activo sube y no tengo esa descorrelación, pues posiblemente no tengamos unos resultados extraordinarios y unos resultados muy malos en algunas ocasiones. Entonces, lo que tenemos que buscar es que tengamos una continuidad, que seamos consistentes en nuestros resultados. Y luego, pues el tema de las coberturas. Normalmente el plan de inversión lo tenemos que tener trillado, el fondo de maniobra, por supuesto, a nuestra disposición, la gestión del riesgo, la descorrelación y luego lo que vamos a hablar hoy más es de coberturas. Y cuando hablamos de coberturas, lo primero que nos sale o lo más sencillo, pues es el tema de las opciones, ¿no? Tenemos que nos vayan sonando. Luego, de todas maneras, os voy a dejar en el vídeo, os dejo bastante texto para que podáis leer o profundizar en lo que queráis. El tema de las opciones al principio parece complicado, pero luego en reglas generales, pues todos tenemos seguros, todos tenemos coberturas, que no las llamamos opciones, pero realmente son opciones. Entonces tenemos dos grandes grupos, las call y las put, y luego que puede ser de compra o de venta. Bien, la cobertura con derivados. Esto es un poco en donde nos vamos a centrar hoy. Os voy a dejar bastante texto, con lo cual pasaré por encima y lo que podéis hacer es pues leerlo tranquilamente para ver si se ajusta a vuestras necesidades. La cobertura es una estrategia de gestión de riesgo que tiene como objetivo minimizar las pérdidas potenciales pensando el impacto de los movimientos adversos de precios en mercados financieros. Puede ser adversos o favorables, o sea, podemos tener como cobertura o podemos también hacerlo como especulación. Pero este enfoque hoy toca más el de protección. Implica tomar posiciones en instrumentos derivados como son los futuros, los warrant o el tema de las opciones. La cobertura puede ser una estrategia tanto, que es lo que os comentaba, defensiva como ofensiva. Hoy nos vamos a centrar en la defensiva. Por lo tanto, sirve como mecanismo de defensa para salvaguardar las inversiones
contra fluctuaciones inesperadas del mercado. Y aquí pues dan alguna serie de conceptos y estrategias clave. Tipos de instrumentos de cobertura, pues lo que hemos hablado de futuros, opciones, warrant, swap. Entonces hay diferentes, lo que hay que hacer es conocer ese instrumento financiero y ver cómo funciona. Técnicas de cobertura, pues podemos tener técnicas estáticas o dinámicas, ¿no? Que pongamos una posición fija, digamos, bueno, pues creo que va a caer el mercado, por lo que voy a hacer es me compro una put y me quedo ahí quieto y juego con el tiempo que tengo para ejecutar esa opción de hacerlo o no. Y ahí veréis que luego en el texto os lo pondré, que en el caso de las opciones, una de las partes, que es el que vende, está obligado, pero el que compra la opción tiene el derecho, que no es, o sea, no es como en otros activos financieros que tanto uno como el otro tienen la obligación. En este caso hablamos de obligaciones y derechos. Estrategias de cobertura. En el tema de las opciones, pues bueno, ya no os quiero cansar la cabeza con cobertura delta, gamma, cruzadas, eso según vayáis entrando en el mundo eso. Hoy el objetivo es ver que hay instrumentos. Luego tenemos que hacer otros vídeos de cómo profundizar. Y, por ejemplo, pues bueno, ahí os pongo algún ejemplo, ¿no? En el que un inversor cree que va a caer el mercado o la bolsa de acciones que tiene, y lo que hace, pues compra una put para proteger si baja de unos ciertos niveles, ¿no? Tiene beneficios, por supuesto, pero tiene también limitaciones y costos, ¿no? Porque tú cuando compras una put, lo que estás haciendo es pagando un seguro, y ese seguro pues tiene un precio que lo tenemos que tener en cuenta. Bien, derivados, opciones o futuros. Las opciones, que es la parte que yo creo la más sencilla para un inversor pues medio, son contratos entre dos partes en el que una de ellas tiene el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender un activo. En la otra parte sí tiene la obligación. Principal diferencias entre los futuros con los futuros es que en los futuros, os lo digo, las dos partes llegar al vencimiento tienen que realizar ese acuerdo económico, ¿no? Mientras que en el caso de las opciones te da al comprador le da la opción de ejercer o no el derecho. Conceptos importantes, pues el subyacente, activo sobre el que se sustenta la acción, ¿no? Entonces, decir, tú no puedes comprar una acción de oro para cubrirte una tecnológica, ¿no? Sino que tiene que haber una cierta relación, ¿vale? El precio del strike es el precio pactado previamente sobre el que se ejecuta la operación futura, ¿no? Eso veréis que pues aparece un subyacente, aparece un precio de strike y aparece una prima, que es la que paga el comprador al vendedor por adquirir ese derecho. Y luego pues otro tema importante, que hay opciones americanas y europeas. Normalmente las que más se utilizan son las americanas, son opciones que se pueden ejercer en cualquier momento desde que se hace el acuerdo, ¿no? Hasta su vencimiento. Las europeas están ahí, pero solo permite en el momento del vencimiento. Las más utilizables son las americanas. Bien. Vamos ya centrándonos un poco más y posiciones básicas. Existen dos tipos de opciones, las cuales comprenden cada una dos posiciones básicas, ¿no? Tenemos las call y las put. Y aquí os marco en amarillo, pues en el caso, como estamos hablando de cobertura, pues la compra de put es el inversor apuesta por el descenso del precio. O sea, tiene miedo a que, o tiene la certidumbre o la incertidumbre de que el precio de lo que él tiene caiga, ¿no? Entonces, compra el derecho a vender el subyacente en un momento determinado o durante el mismo a un precio pactado. Dice, oye, yo como baje de aquí, yo lo vendo, ¿no? Y entonces pago una prima. Y luego también pues está la venta de call, pero que bueno, que en ese sentido estamos hablando de cuando creemos que va a caer una cartera. Pero normalmente, y sobre todo el primer paso cuando hacemos los inversores nos metemos, pues vamos a la compra de una put. La diferencia, como hemos dicho, fundamental entre comprador y vendedor de opciones es que el comprador compra un derecho,
pudiendo ejercerlo o no, mientras que el vendedor de opciones asume una obligación con los compradores de vender en el caso de la call o de comprar en el caso de la put. Si el subyacente ha evolucionado favorable en el caso alcista de la call o bajista de la put, ¿no? Entonces, ahí os dejo pues algún enlace para que profundicéis en el tema y además pues os pone ejemplos un poco, los pongo machacones para que vayáis entendiendo el concepto de público de put y call y el tema de la compra y de la venta. ¿Qué más? Bueno, pues sigo un poquitín remarcando la importancia de que el comprador tiene la opción y que el vendedor tiene la obligación, en el caso de que el comprador así lo exija. Estrategias de cobertura con opciones. Pues bueno, aquí os va ya entrando un poco más, pues hablamos de aversión al riesgo y protección, tenemos también otro tipo que son las diversificación de cartera, adaptación de perfil y riesgos de rentabilidad. Os lo dejo aquí en texto para que podáis con tranquilidad leerlo y entenderlo, y si tenéis cualquier duda lo ponéis en los comentarios. Y luego, pues estrategias de profundidad, ¿no? Pues tenemos el tema de la put de protección, la call cubierta, estrategias collar, otra serie de estrategias que suelen ser combinadas entre opciones para tener unos resultados o cubrir unos rangos de precios. Conclusiones. Pues en el mundo de las finanzas, donde el riesgo y la recompensa se dan a la mano, la cobertura surge como un aliado, ¿no? Importante el tema de la diversificación, la base para mitigar los riesgos. Los inversores solemos escuchar eso de no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Pues en las opciones nos permite el tema de diversificar, ¿no? Y ahí os pongo algún ejemplo de cómo con activos que se descorrelacionan o con activos pues podemos jugar y tener una diversificación adecuada. En los derivados, el uso de coberturas, ¿no? Lo que decimos los derivados, entre ellos están las opciones, son unas herramientas versátiles para la cobertura. Permiten al inversor adaptarse a la previsión y al riesgo que puede tener sus inversores, ¿no? Por ejemplo, aquí os pongo un productor de trigo, utiliza el contrato de futuros, bueno, en este caso futuros, podría hacerlo con opciones, para fijar un precio para la cosecha del próximo año, independientemente de las fluctuaciones de mercado. El agricultor se asegura unos ingresos estables, ¿no? Posiblemente sacrifique, si luego resulta que ha sido una cosecha a nivel de precio muy buena, pues bueno, él por lo menos se asegura que va a cubrir los gastos y un beneficio, ¿no? Opciones de venta, pues bueno, pues también son seguro contra desventajas, ¿no? Y ahí os pongo algunos ejemplos. Las opciones de compra, contratos de futuros, la correlación importante entre activos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el tema del sector inmobiliario y el oro suelen presentar una correlación baja, incluir ambos en una cartera puede reducir la volatilidad general, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de puntos que en la charla tocamos, ¿no? Coberturas dinámicas, ¿no? También es otra de las formas que se pueden actuar. Compensación en riesgo rendimiento es buscar ahí el equilibrio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también os dejo algunos ejemplos para que podáis verlo. Como siempre, esto no era más que un resumen rápido, tenéis los textos, podéis verlo con más detenimiento y pensad que esto no es cuestión de me meto en una inversión, me quedo sentado y no hago absolutamente nada, porque eso al final no eres dueño del futuro de tus inversiones, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es importante conocer los riesgos y ver si alguno de esos riesgos lo podemos cubrir. Y en este caso, pues vimos que aparte de la diversificación, de la descorrelación y todo, pues podíamos tener activos que nos permitan, imaginaros que hay poca volatilidad, la prima que tienes que pagar por una put es baja y resulta que tú tienes, no sé, por un hecho que crees que se puede producir, eso pues dice, bueno, pues una parte de tus beneficios lo dedicas a
a una prima, te compras, pues no sé, en este caso una put, y durante ese tiempo vas a estar cubierto, ¿no? Y muchas veces pues el dormir tranquilo merece la pena pues gastarte unos miles de euros. Sí que os digo que bueno, que eso es un pasito más en el mundo de los inversores. No es tan sencillo como comprar acciones. Aquí aparecen las delta, las gamas, y según va pasando el tiempo y ya la incertidumbre se reduce, pues lo que te pueden pagar, o el valor de la opción pues varía, ¿no? Entonces eso sí que es posiblemente bueno hacerlo en pequeña escala, porque también lo podéis hacer en pequeña escala, pues ver cómo funciona, ¿no? Por lo menos que sepáis que hay herramientas que pueden mitigar. Cuando ya la volatilidad se dispara y ya los nervios acuden, pues normalmente las opciones pues ya se ponen las primeras bastante caras, ¿no? Entonces lo que es importante es que no es recomendar que toméis medidas, pero sí que sepáis que se pueden tomar, ¿no? Como siempre, formaros en el mundo de las opciones, ver que muchas veces decimos, no, yo en derivados no me meto, pero resulta que en el día a día ya tenéis derivados dentro de vuestra, pues eso, en vuestros seguros, en cuando hacéis una compra de una casa, pues las arras que pones, pues para decir, oye, pues en caso que no lo compre lo pierdo ese dinero, pero si no me aseguro la compra a ese precio, o sea que en ese sentido lo tenemos. Como siempre, si os gusta este tipo de vídeos, darle al like, suscribiros, activar las notificaciones y comentarlo en vuestras redes sociales. Como siempre, vuestros comentarios son fuente de nuevos temas para el canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. No es recomendar que toméis medidas, pero sí que sepáis que se pueden tomar, ¿no? Como siempre, formaros en el mundo de las opciones, ver que muchas veces decimos, no, yo en derivados no me meto, pero resulta que en el día a día ya tenéis derivados dentro de vuestra, pues eso, en vuestros seguros, en cuando hacéis una compra de una casa, pues las arras que pones, pues para decir, oye, pues en caso que no lo compre lo pierdo ese dinero, pero si no me aseguro la compra a ese precio, o sea que en ese sentido lo tenemos. Como siempre, si os gusta este tipo de vídeos, darle al like, suscribiros, activar las notificaciones y comentarlo en vuestras redes sociales. Como siempre, vuestros comentarios son fuente de nuevos temas para el canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.